Buenas tardes, jóvenes. Pues nuevamente aquí con ustedes enseñando lo que son los comparativos y los superlativos. Ya los hemos visto anteriormente, pero para los efectos de esta clase sí es bien importante hacer un recuento de los diferentes tipos de adjetivos, porque vamos a trabajar con adjetivos y de la forma como nosotros los podemos transformar para hablar de lo que es una comparación. ¿Sale? Y tenemos comparaciones en segundo y en tercer grado. Vamos a checar eso. Chequen esto. Aquí tengo algunos adjetivos que podemos dividir en tres categorías. Adjetivos cortos, adjetivos largos y adjetivos irregulares. Para ello, pues me voy a dar a la tarea de hacer las transformaciones. Vean esto. ¿Qué es un adjetivo corto? Pongamos atención. El adjetivo corto cuenta con una o dos sílabas, ¿sale? Así los vamos a identificar. Hay algunas diferencias y variaciones, pero eso será para otra clase. Vamos a trabajar con esos que están aquí. Chequen. Small. Es más, voy a poner aquí al ladito el número de sílabas que tienen. Small. Big. Cold. Hot. ¿Ok? Entonces podemos decir que esos adjetivos son cortos porque son de una sola sílaba. Y recuerden que para que sean cortos deben de cubrir una o dos sílabas únicamente. ¿Qué es un adjetivo largo? Un adjetivo largo es aquel que tiene dos, tres o más sílabas. En este sentido, pues voy a utilizar para no confundir los que tienen de tres o más sílabas. Tenemos el caso de beautiful. Beautiful. ¿Cuántas tiene? Tres. Entonces, un adjetivo largo. Interesting. Interesting. ¿Cuántas sílabas tiene? Pues cuatro. Y en ese sentido, pues es largo. Entonces, vamos a tener que dividir mi tablita de esta forma. Adjetivos cortos y adjetivos largos. ¿Cuáles son los otros dos? Bueno, hay otros, pero vamos a revisar estos nada más. Good and bad. Esos son adjetivos irregulares. No importa el número de sílabas que tengan. Esos cambian como cualquier excepción que hemos visto con verbos y demás. Pero en este caso son adjetivos. Vamos a ver. Small. Pequeño. Pero si yo le pongo smaller, sería más pequeño. Eso es un comparativo. Pero si yo le pongo the smallest, small, smaller, the smallest, el más pequeño. Entonces estamos haciendo comparaciones en dos categorías. Comparando en primer grado, pequeño, small, smaller, más pequeño, y la comparación máxima de smallest, el más pequeño. Entonces, todos los adjetivos cortos tienen esta misma formulita, ¿sale? Vamos a colocar una ER al final para decir que es más algo, en este caso más pequeño. Y para los superlativos, vamos a ponerles terminación, ¿sale? Perdón, aquí. The smallest, vamos a ponerles EST. The smallest. Small, smaller, the smallest, ¿ok? Tenemos otro, big, también es de una sílaba. Chequen esto, más pequeño. Aquí hay ya una pequeña excepción. ¿Por qué estoy poniendo doble G? Bueno, si recordamos, cuando hablamos de consonante, vocal, consonante al final de una palabra, obviamente este nada más es de tres letras, se tiene que hacer el cambio, pero con una extra consonante, ¿sale? Big, bigger, the biggest. Grande, el más grande, ¿ok?
Cold, frío. Colder. The coldest. Cold, frío. Colder, más frío. The coldest, el más frío. ¿Vale? Y hot, lo contrario. Hot, caliente, chequen, consonante, vocal, consonante. Entonces le pongo doble consonante. Hotter, hot, caliente. Hotter, más caliente. Y por último, la comparación máxima de hottest, el más caliente. ¿Vale? Ok, ahora vamos con los adjetivos largos. Es diferente. Ya no voy a poner sufijo, ahora voy a poner un prefijo. Beautiful. More beautiful. Y después, the most beautiful. Beautiful, hermosa. More beautiful, más hermosa. The most beautiful, la más hermosa. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Interesting. More interesting. Y the most interesting. Interesting, interesante. More interesting, más interesante. The most interesting, el más interesante. Entonces ya tenemos a los adjetivos cortos, a los adjetivos largos y vamos a poner a los adjetivos irregulares, que esos obviamente cambian su raíz. Por ejemplo, good, bueno. Better, mejor. The best, el mejor. Y por último, bad, malo. Worst, el más malo. Y the worst, el más malo, el peor de todos. ¿Ok? Entonces, a partir de esta pequeña tabla donde tenemos el adjetivo, o los adjetivos en este caso, tenemos derivados de ellos unos comparativos que pueden ser terminación ER si son adjetivos cortos, prefijo more si son adjetivos largos y cambio de raíz si son adjetivos irregulares. Y en esta columna, la última, pues ya no son comparativos, ahora son superlativos, en los cuales hablamos de la comparación máxima. ¿Sale? The smallest, terminación EST, y obviamente el artículo the, que me da el o la. Ajá. En este aspecto, pues obviamente para los adjetivos cortos, y the most para los adjetivos largos. Y obviamente para los adjetivos irregulares, pues the best, the worst, el cambio de raíz, pero en la forma superlativa. Vamos a tomar como ejemplo estos adjetivos y voy a empezar por aquí. ¿Vale? Voy a hacer algunos ejemplos utilizando, vean esto. Grande. Ok. Vamos a hablar de planetas. Planets. ¿Vale? Planets. The Earth is big. Por cierto, la Tierra, nuestro planeta, es un planeta grande. ¿Vale? Vamos a hacer un comparativo. Saturn is bigger than the Earth. ¿Sale? Entonces, the Earth is big. La Tierra es grande. Saturn is bigger than the Earth. Saturno es más grande que la Tierra. Eso ya es un comparativo. Estoy utilizando un adjetivo que estoy modificando en su forma comparativa para decir que es más
que otra cosa. En este caso, Saturno es más grande que la Tierra. Y por último, pues, ¿cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? Entonces vamos a hablar de Júpiter. Is the biggest planet. ¿Vale? Entonces, Jupiter is the biggest planet. Entonces, en este recuento lo que tenemos es the Earth is big. Saturn is bigger than the Earth. But Jupiter is the biggest. ¿Ok? Entonces, grande, más grande, el más grande. Vamos a hacer otro ejemplo y seguimos utilizando lo que es el contexto de los planetas. ¿Sale? Con esto de que los científicos no se ponen de acuerdo, hace 10 años Plutón dejó de ser planeta. El año pasado dicen que vuelve a ser planeta, pues entonces vamos a utilizar a Plutón para hablar de planetas pequeños, ¿vale? Entonces vamos a checar. Mars is small. ¿Vale? Mars is small. Y en este aspecto, ¿qué planeta es más pequeño que Marte? Bueno, Mercury is smaller than Mars. ¿Vale? Entonces, Mars is small. Mars es pequeño, Marte. Mercury is smaller than Mars. Mercurio es más pequeño que Marte. Pero, si nos vamos a pequeños, ahora les digo, vuelve a ser planeta, según algunos de la NASA. Pluto is the smallest. Okay? The smallest. Mars is small. Mercury is smaller than Mars. But Pluto is the smallest. ¿Ok? Bien. Hagamos un ejemplo con adjetivos largos. Y en el cual yo puedo decir que Jupiter is beautiful. ¿Vale? Jupiter is beautiful. Pero mucha gente considera que Saturn is more beautiful. ¿Vale? Entonces, Jupiter is beautiful, Saturn is more beautiful. Es más hermoso. Y sin embargo, the Earth, la Tierra, is the most beautiful. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos. The most beautiful. Jupiter is beautiful. Saturn, por sus anillos, for its rings, is more beautiful than Jupiter. But the Earth, because it's the only existing planet with life in this system, is the most beautiful. ¿Ok? Alright. Vamos con uno al final que serían los adjetivos irregulares. Vamos a hablar de fútbol. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta el fútbol, pero vamos a ver. Fútbol. Football. Okay, I don't know. Maybe Pumas
is bad. Yes, for sure. Pumas is a bad team. Yes. All right. Cruz Azul is worse than Pumas. Ok, siempre pierden. Ok, is worse than Pumas. But, aunque se enojen, América is the worst football team. Sí, por tramposos, por embusteros y demás, esos son los de la América. Entonces, Pumas is bad. Cruz Azul is worse than Pumas. But America is the worst football team in Mexico City and probably in the world. I don't know. But the point here is we have checked different types of adjectives, short adjectives, 1 to syllables, beautiful, interesting adjectives, long adjectives with 3, 4 or more syllables, and good, bad. For example, they are irregular adjectives. Todos se manejan de la misma forma, utilizando el comparativo, el superlativo para poder hacer comparaciones de grado. Pero en ese sentido, pues esas son las reglas básicas y fundamentales. Con base en esta clase, lo que ustedes van a hacer es revisar los demás materiales que vamos a dejar en su cajón de Classroom para poder hacer la clase de esta semana. Les agradezco su atención, jóvenes. Muchas gracias. Ya no vean tanto fútbol, pónganse a estudiar y nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego.